Hermanos, ¿a quién le aplaude usted? Entonces déselo fuerte. Porque ese primero parece que era para mí. Así sin gana me dio. Solo Él es digno de gloria y digno de honra. Quiero que abra su Biblia esta mañana. Bienvenido a la casa donde adoramos a nuestro Dios. Quiero repetir un mensaje que es muy ocasional para el día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 39. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, otros dicen Hechos del Espíritu Santo, un libro que se considera que está abierto porque si son los Hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas hoy. Todo lo que la iglesia puede hacer es obra del Espíritu Santo, no de los hombres. Entonces es un libro abierto, pero vamos a meditar en esta historia de este hombre, el cual narra el médico Lucas escribiendo este libro. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí le aparece en la parte de arriba Felipe y el etíope. Es una persona, por primera vez aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Una persona de color viajando a Jerusalén. Dice que este hombre era el encargado de los tesoros de la reina, ¿no? O sea, en este tiempo estaríamos hablando del ministro de Finanzas. No era cualquier persona. Se deduce a través de la historia que Etiopía y parte del continente africano iniciaron su tradición de viajar a Jerusalén a adorar a Dios, porque ¿qué hacía un etíope adorando a Dios en Jerusalén? Pero se dice que desde el tiempo del rey Salomón, donde vinieron muchos reyes a escuchar a Salomón, a escuchar la sabiduría que Dios había dado a este rey, encontramos la reina de Saba, que es la que llega a donde Salomón. Y bueno, se deduce por la historia de que de ahí nace esta tradición de muchos países africanos que mantuvieron una alianza con Israel, tanto así que en Etiopía, ya muy antiguamente hay un ministerio que aún le llaman Casa de Israel, y se cree que este ministerio es de la época de la reina de Saba. Y encontramos en esta historia mencionada acá de este hombre que había viajado a Jerusalén para adorar a Dios, a Yahvé, el rey de los israelitas. Vamos a leer estos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese
y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a orar, hermanos, al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude para poder reflexionar en esta hermosa palabra. Padre, te agradecemos esta mañana. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra solamente a ti. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das este día de poder pararnos de nuevo, Señor, en este púlpito. Y gracias por la vida que les concedes a mis hermanos para poder participar de esta primera reunión de este domingo. Pedimos, Señor, el intervento de tu Espíritu Santo. Así como nos has despertado esta mañana y nos has traído gozosos a tu casa para poder alabar y glorificar tu nombre, después de haberte, Señor, cantado con todo nuestro corazón y expresado con nuestros labios la gratitud que tenemos en nuestras vidas, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos abrir nuestro corazón. Ayúdanos ahí donde hay de repente, Señor, impedimentos, rechazos o resistencia a que nosotros abramos nuestro espíritu, nuestro corazón a ti, nuestro entendimiento. Ayúdanos tú, Señor, para que hoy, esta mañana, tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y podamos alimentarnos de tu palabra y podamos aprender algo más de tu consejo, Señor, para que podamos, Señor, crecer en esta vida en la cual tú nos has llamado, y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra. Señor, si hay enfermedades, que las sanes de nuestros cuerpos, que puedas liberar cualquier parte, Señor, influenciada por el enemigo, Dios mío, y que todos juntos podamos, Dios mío, crecer libres, sanos, para la gloria de tu nombre. En esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, en su lugar en el cual usted escogió esta mañana para poder estar en esta casa, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haberle cantado con gozo, ¿verdad? Porque la vida cristiana es una vida gozosa. Gracias por esa motivación. La vida cristiana es una vida que rebosa de gozo. Amén. Dije rebosa de gozo, hermano. A pesar de las dificultades, problemas, necesidades, lo que pueda pasar, el gozo es parte del fruto del Espíritu de Dios en la vida de cada cristiano. No es opcional, no se altera, ni se disminuye por lo que podamos estar pasando. La vida de un cristiano debe estar por sobre todas las cosas, fluyendo de esa felicidad, de ese amor, de esa paz, de esa tranquilidad que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Hemos terminado una campaña evangelística agradeciéndoles a ustedes por la participación,
Pero aparte de esa participación, el compromiso que tenemos de anunciar la palabra de Dios. Amén. Sí, hermanos. Hemos estado siendo testigos en esa plaza de la necesidad que hay en el mundo entero. Y Dios nos concedió este tiempo para poder estar miércoles, jueves y viernes predicando la palabra del Señor. Viendo desde los inicios la mano de Dios y el favor de Dios sobre nosotros. Porque a esta campaña se había sumado una dificultad y era la lluvia que estaba pronosticada. Por eso en español le llamamos mentirólogos. Pero no es que ellos dicen mentiras, creo que hubo un intervento de Dios para que esta campaña se desarrollara. Porque el día jueves, bueno, terminamos con la justa, pero terminamos, ¿no? El día viernes habían dado un temporal muy fuerte, hermanos, y yo estuve sondeando la zona y llamando a algunos hermanos y me decían: pastor, acá por Loreto llueve, acá por Loto llueve, acá, pero en Machaquini me daba lluvia a las 3 de la tarde. Luego dije yo: hay que esperar, porque estábamos confiando en el Señor, y los hermanos que llamaban para un no. Porque no es que llaman para decir vámonos, aunque debajo de la lluvia, no, ellos esperan un no. Y sí, y vamos, o no vamos, mire que llueve. Y a esto se le había sumado el bloque del transporte también. Y bueno, pasando un tiempo fui a ver siempre el meteo y resulta que habían cambiado la lluvia para las 4 de la tarde. Después expostaron la lluvia, cambiaron la lluvia para las 6 de la tarde. Y bueno, con ese pronóstico nos fuimos a la plaza. Y lo curioso es que al llegar a la plaza Machaquini estaba todo despejado. Y había sol, no sé si ustedes controlaron, había un rayo de sol que entraba de esta parte. Hermanos, terminamos nuestro evento y no llovió. O sea, no llovió en esa zona, pero en la mayoría de Milano sí llovió. Entonces es parte del obrar de Dios. Pues ¿cómo no creerle a Dios si nuestro Dios es poderoso? Amén. Sí, dale una ofrenda de palmas al Señor, pues, hermano. Yo le estoy contando de las grandezas de Dios y usted no se emociona nada. Habían personas molestas también, habitantes de esa plaza, porque estábamos disturbando su tranquilidad. Esa es una buena noticia. Porque ellos estaban dentro de su casa, pero eso quiere decir que el sonido del micrófono entró hasta esos hogares. Porque quieran o no deben escuchar. Nosotros no estábamos ahí para ofender a las personas, pero estábamos para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces llegó, hermanos, ese mensaje. Aparte de las personas que transitaban por ese lugar, hubieron conversiones también. No en la plaza, pero de los hermanos que evangelizaron al contorno donde estábamos. Hubieron reconcilios. Hay un italiano que se reconcilió propio en la plaza al final, y otros que aceptaron al Señor. Y bueno, la Biblia dice que por uno que se arrepienta y reciba este evangelio y se rinda a los pies de Cristo, por ese Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es ocasión de fiesta en el reino de los cielos. Solo en el reino de los cielos, porque nosotros no nos alegramos. No, nos alegramos. Desde que el Señor me mandó a trabajar a la Italia, he tenido bien claro que el campo europeo es muy diferente al campo latino. Por eso cambiamos estrategias de evangelismo, cambiamos estrategias de dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos traer un trasfondo cultural de Latinoamérica. Cuando nosotros anunciamos gran campaña evangelística, o sea, si un latino nos está leyendo a la otra parte del mundo, ellos creen que nosotros hemos alquilado un estadio y que ahí van a haber 30,000 personas adentro y 20,000 afuera. ¿Qué es lo que pasaba con los evangelistas allá en América Latina? ¿No es verdad?
O sea, Gigi Ávila llegaba a un estadio y habían 30,000 adentro y 20,000 afuera. O sea, estamos hablando de 50,000 personas. Eso le llaman gran campaña evangelística. Nosotros le llamamos gran campaña evangelística a 100 hermanos que estamos parados en una plaza. Pero es que cambia el trasfondo cultural y cambia el continente. Porque no es igual. Acá hay más resistencia, acá la gente no quiere saber nada de Dios, pero es gran campaña evangelística. Por fe. Y Dios nos ha dado siempre la victoria, hermanos. Así es que es importante estar haciendo eso. Pero esta introducción le he dado para agradecerle por su interés. Y sigamos adelante, hermanos, predicando la palabra de Dios. Y esto también debe ser un llamado a unirnos a cada actividad de la iglesia, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. No somos llaneros solitarios. Si Dios lo trajo a esta congregación, bueno, usted es parte de esta congregación y debe involucrarse en cada actividad, en toda obra que Dios nos ayuda, nos ilumina para que la hagamos. Pues póngase usted manos a la obra también para trabajar, y todos juntos vamos a cumplir lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Amén. Si hemos llegado hasta acá es porque siempre ha habido una iglesia que ha estado trabajando junto a nosotros para alcanzar lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Pero la iglesia debe estar involucrada. Hay ministerios que han crecido voluminosamente a una velocidad increíble. Bueno, nosotros hemos dado pasos muy pequeños, pero consideramos de que hasta donde hemos llegado, este ministerio sigue exigiendo trabajo, involucramiento, interés. Porque cada vez que usted dice, yo soy de la iglesia Maranata, eso quiere decir que usted se está involucrando en esta obra, en este ministerio, porque no es el ministerio del pastor Zúñiga o de los pastores Zúñiga. Es una obra que Dios quiso levantar en esta ciudad y quiso traernos a nosotros y a ustedes para que todos juntos hagamos esta obra. Entonces debemos alegrarnos en todo lo que este ministerio haya conquistado y lo que está conquistando. Debe ser motivo de interés para nosotros. Entonces fíjense que este ministerio, tenemos nuestra sede central, nuestro lugar de culto como es acá. Tenemos nuestras oficinas allá en la parte de atrás. Tenemos un comedor donde podemos saborear alimentos santos. Esas hermanas oran antes de cocinar. Usted va al buffet chinés y usted no sabe lo que come. No existen los funerales de chino, pero bueno, vaya. Y hay personas que han trabajado en cocina y me dicen, pastor, si usted supiera lo que pasa en una cocina. Yo le digo, no quiero saber. Pero acá es una preparación, un cuidado, una atención. Y bueno, tenemos ese lugar. También Dios nos ha permitido abrir 2 filiales en las cuales estamos de una u otra manera trabajando juntos. Hay comitivas que viajan. Este año se incrementaron los viajes a las filiales, más que todas las que tenemos más lejos, Richones, y se está trabajando. Hay pastores que tenemos allá sirviendo, hay hermanos también que se han quedado por allá trabajando en la obra del Señor, y es parte de este ministerio. Entonces, cuando Dios lo trae a esta iglesia, usted no lo trae a que se encierre en estas 4 paredes. Este es un ministerio que ya salió de las 4 paredes. Tenemos una iglesia de retiros espirituales que ya este año, gracias a la misericordia de Dios, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido teniendo actividad. Aunque muchos de ustedes no participan y no quieren ir, qué pena. Qué irresponsabilidad, porque usted es parte de este ministerio. Y cada vez que se organiza un evento, pues usted debería ir. Porque usted dice que pertenece a esta obra. Y entonces, ¿la evaluación es o no es? Luego Dios nos permitió hace años abrir un instituto bíblico. Ya llevamos desde el 2000,
El dato se me va, pero ya tenemos como 7 años de estar trabajando con la escuela bíblica. Más años, ¿verdad? Trabajando con esta escuela bíblica y formando hermanos obreros para la obra del Señor. Hay un arduo trabajo y los que somos llamados a empujar toda esta bendición que Dios nos da, somos nosotros la iglesia, somos nosotros la congregación, somos los primeros a ser favorecidos con las bendiciones que Dios nos da. ¿Ve qué tremendo que los padres hayan trabajado y acumulado riqueza y cuando se murieron resulta que usted no aparece en el testamento? Así vivimos los cristianos. Cuántas bendiciones que Dios nos da, pero a veces tenemos la mente muy encuadrada en una actividad de culto y no salimos de ahí. Y nos perdemos muchas bendiciones de Dios. Y bueno, y a veces nos encontramos con tantas barreras doctrinales, patrones de doctrina en la mente de los creyentes, simple y sencillamente porque a veces no queremos aprovechar, y Dios nos dio la oportunidad. Hay muchas anécdotas, ¿verdad? Que usted lee, yo escucho a algunos hermanos que las cuentan, las narran en algunos discursos que tienen, y una de ellas es, ¿verdad? De estas personas que piden ayuda. Dios, si existes, ayúdame. Había una persona que se fue por un precipicio y quedó colgado, ¿verdad? ¿Ustedes leyeron eso? Entonces quedó colgado y ahí gritó: si existes, ayúdame. Entonces allá abajo aparece una persona y le dice: suéltate, yo te voy a agarrar acá. Y él veía para abajo y decía: no, esto no puede ser de Dios. Bueno, al final murió, y cuando murió fue donde Dios y le dijo que por qué no le había mandado ayuda. Y Dios le dijo: pero si yo te la mandé. Cada cosa que Dios hace en un ministerio es una ayuda de Dios. Entonces, hoy esta mañana, hermanos, le he hecho todo un resumen de lo que esta obra es, para que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado posibilidades, siendo nosotros primero los beneficiados. Porque Dios siempre, cuando abre algo, quiere beneficiar a los con quien inicia. Se recuerda que se reconoce a Israel como el pueblo creado por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Se recuerda cuando Jesús vino a la tierra, que hubieron personas externas que le pedían que por favor les ayudara, que les diera. Pero Jesús dijo que Él había venido para los hijos y que no iba a desperdiciar el pan para los perrillos, porque había una prioridad en ese tiempo para la restauración de Israel, aunque el mensaje era para toda la humanidad, pero Dios había decidido que en la prioridad estaba Israel. Entonces, cada vez que Dios abre ministerios o obras o actividad con una iglesia, los primeros que Dios quiere que sean beneficiados son la gente con quien abrió eso. ¿Me explico, hermanos? No, creo que no. Voy a repetirlo de nuevo todo. Porque Dios quiere que nosotros seamos los primeros beneficiados. No podemos salir a las calles a hablar de un amor de Dios. Fíjense que lo que más, el común denominador en los discursos, en las plazas siempre es: esto no es religión. Todos los predicadores hablan eso. Pero resulta que en práctica nosotros somos muy religiosos. Y eso no nos permite ver más allá. Y si tenemos límites para ver más allá, tenemos problemas de crecimiento. Y el problema de crecimiento está basado, hermanos, en la falta de aprendizaje. Hoy quiero hablarles de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por eso le dije que voy a repetir este mensaje, porque lo di, pero muy pocos lo escucharon. Y el tema de este mensaje se llama: ¿entiendes lo que lees? Y este acontecimiento de la Biblia
del etíope con Felipe es uno, hermano, de los más importantes antes de la conversión, la conversión dramática de Saulo y de Cornelio, porque esas dos conversiones son importantes, pero acá tenemos una conversión de un etíope. Y la nota más curiosa, yo voy a ir pausado esta mañana, porque la nota más curiosa es que este etíope era temeroso de Dios. Pero aparte de ser temeroso de Dios, no entendía lo que leía. Ahora, si yo pregunto, hermanos, ¿ustedes viven con temor a Dios? Todos me van a decir en coro, amén. Y yo le creo, porque sé que la mayoría de cristianos luchamos, ¿verdad? Y no queremos fallarle a Dios, pero ¿cómo hago para no fallarle a Dios? Porque un porcentaje muy alto de cristianos siguen sentados en las iglesias sin entender lo que leen. Y usted lo ve muy a frecuencia, muy a menudo, cuando se habla con una persona, cuando se discuten temas. Claro, todo mundo tiene ideas en su cabeza y tiene pensamiento y se ha alimentado del internet y de la prédica del otro y de la prédica del uno. Pero en ciencia cierta no entienden el significado de lo que leen. Me contaba Violeta que vino un pastor, él vino con uno de sus miembros de su iglesia que quiere estudiar acá. Y le dijo, yo quiero que él estudie. Y Violeta le abrió los pensum de estudio. Y cuando el pastor vio en la computadora los programas de estudio dijo, ¡guau! Esta sí es una escuela con estudios sistemáticos. Él es un estudioso de teología. Solo el que estudia teología sistemática sabe el orden de un programa de estudio y la importancia de las materias que están ahí. Nosotros tenemos buenos maestros, gracias a Dios. Ayer conversaba con ellos y son maestros que se interesan por esta escuela. Ayer conversaba con ellos y me dicen, pastor, porque yo les decía, miren, tenemos un reto nuevo porque se han abierto muchas escuelas bíblicas en Milano. Y ellos me dicen, ellos son personas de escuelas bíblicas, de institutos bíblicos, de universidad, y ellos me dicen, nosotros las hemos sondeado todas. No hay comparación con nuestra escuela. El único problema y el engaño a los hermanos de afuera que de repente me están escuchando, pongan atención, es que se presentan con un aval universitario. Todas las escuelas bíblicas y cuando nos llaman a nosotros también preguntan, ¿y esta escuela bíblica tiene un reconocimiento universitario? No. Ah, qué pena, qué lástima, porque la gente quiere títulos, no conocimiento. Ahora, cuando usted va a ver, ¿verdad?, los créditos que estas escuelas bíblicas a Milano dan, no tienen nada que ver con una universidad. Y ellos solamente le dan un aval, no un título. O sea, en pocas palabras, los están engañando. Porque ellos no van a ir con esos créditos ni con esas materias que ven. Quiero decirle que el hecho de que nuestro instituto no tenga un aval universitario, hemos buscado con la guía del Señor y con el Espíritu Santo de que nuestros créditos y nuestros pensum de estudios estén comparados con los institutos bíblicos de toda Latinoamérica. Tanto así que sus estudios, usted puede ir a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier instituto, y usted lleva sus estudios que ha hecho, que ha cursado y sus materias, y no importa que no tengamos reconocimiento universitario ni nada, usted puede ser aceptado. Porque la formalidad y lo importante de un instituto está basado en el tipo de materias y en el tipo y en la cantidad de horas que la persona dedica para estudiar. Es muy fácil tener un título,
Entonces, ellos han estado muy interesados y no tiene nada que ver. En esas escuelas encontramos hasta un engaño. Porque si estas personas terminan sus estudios y quieren presentar eso a la misma universidad que ellos dicen avalar, no pueden ingresar. Hermanos, es muy sencillo. ¿Cómo pretendemos un título, un aval universitario, si la mayoría de estudiantes de teología no tienen, pero ni un bachillerato? Es el primer nivel académico que una universidad exige. Dice que nosotros ya tenemos un grupo sacando un bachillerato. Hicieron 5 años para un discipulado, para un, ¿cómo se llama? Pues hicieron 5 años primero y hoy están sacando 2 años en bachillerato. Y este sí ya es un título porque es un bachillerato, materias más profundas que se están dando. Entonces, es la importancia que nosotros debemos darle al estudio. Y esta iglesia, yo siempre lo digo, si Dios lo trae acá, es porque Dios lo trae con la intención de formarlo, de educarle y de instruirle. Y yo siempre voy a estar usando el púlpito para decirle: todos en esta iglesia debemos estudiar. Y no es porque nosotros necesitamos finanzas, hermanos. Llevamos años con el Instituto Bíblico y lo sostiene el ministerio, no lo sostienen los pagos de los estudiantes. Si con eso no se cubre, pero ni la ofrenda de los maestros, lo sostiene la iglesia. El gasto de local, de todos los gastos que pueden haber ahí, lo sostiene siempre la iglesia. Entonces, no el pastor hace publicidad porque hay necesidad. No, a mí lo que me interesa es que usted conozca la escritura y que usted no se pierda. Y que no se crea todo lo que los pastores gritan de los púlpitos, comenzando desde mi persona. Y eso no se lo dice cualquier pastor, hermano. La mayoría de pastores no quieren que sus miembros estudien. ¿Por qué? Porque no quieren que lo superen y quieren que les crean siempre lo que ellos dicen. No. Te debe estudiar, porque su alma, usted debe luchar por salvarla. No lo estoy salvando yo. Todos debemos estudiar la Biblia para que nosotros podamos encontrar ese camino. Por eso es que le dije, la nota más importante es que la gente es temerosa de Dios, pero no entiende lo que lee. No hayamos que discutir, no hayamos que hablar, no hayamos cómo argumentar, no hayamos cómo defender nuestra fe. Si tuviéramos que sentarnos 2 horas con otra persona que defiende su fe, ¿está preparado usted para discutir con ellos? No. Salimos huyendo, gritando gloria a Dios, aleluya, y reprendiendo. Pero estamos siempre leyendo la Biblia y sin entender. Y si no se entiende, no se puede crecer. Entonces, Felipe se acerca, dice la escritura, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y decía en aquella oportunidad que esta pregunta de Felipe debe ser la preocupación para todo pastor que conduce o que dirige una iglesia. O sea, ¿para qué tener una congregación de ignorantes? Pues, hermanos, yo sé que se ignoran muchas cosas. Nunca vamos a tener la revelación 100% de la Biblia. Pero, hermanos, en que sea superemos el primer año. No es para saber, es para poder vivir. La Biblia es el manual de conducta. O sea, el conocimiento de la Biblia es el que me enseña a mí a cómo vivir. ¿Ha visto que la gente anda informándose? Cómo debe vestirse, cómo debe vivir, es pecado esto, no es pecado esto. Antes corrían a los predicadores que venían a las iglesias, hoy corren al internet. Este dice que no, este dice que sí, este dice que no. Ok, Tim Marín de Don Pingüe, y vamos a adivinar a quién le voy a creer, porque la gente anda así.
cuando la Biblia, tu Biblia, dice cómo debes vivir? No te lo digo, no te lo debo ni enseñar, ni yo que soy tu pastor. La Biblia. Aunque es nuestra tarea, pero es ella la que nos enseña cómo nosotros tenemos que conducirnos. Y no solamente eso, sino que nos da el conocimiento para no perdernos. A ver, ¿no le preocupa a usted, hermano, el estado de la iglesia hoy? ¿No le preocupa? Usted se encuentra un montón de cristianos por la calle que dejan mucho que desear. Desde su presentación hasta su vocabulario y su comportamiento. Pero ese es el estado de la iglesia actual. ¿Por qué? Porque siguen, hermanos, consejos de personas y no van nunca a escudriñar la palabra de Dios para podernos conducir acá. A mí me dijeron por años que yo necesitaba una cobertura apostólica y yo todavía la estoy buscando en la Biblia. La gente le gusta eso. Nos gusta cosas que nos exalten. Nos gustan cosas que a pertenecer a personajes, a cosas importantes, porque es parte del ego del hombre. Pero eso no nos lleva. Todo lo que Jesús enseña es contrario a lo que el ser humano puede anhelar en esta tierra. Es muy contrario. Entonces fíjense que no se puede vivir con el temor de Dios, pero no saber qué hacer. Porque si yo tengo temor a morirme, debo estudiar todo lo que es peligro, ¿no? Si usted toma veneno, ¿qué pasa, hermano? Se envenena y se muere. ¿No es verdad? Si no me cree, haga la prueba. Los venenos, algunos son fabricados, otros son naturales. Hay alimentos que producen venenos y que nos intoxican y nos podemos envenenar y morirnos. Usted va a las cajas de energía eléctrica y se va a encontrar con calaveras, o sea, tu futuro. Y ponen ahí peligro, peligro, peligro. ¿Por qué ponen eso? Son símbolos que ahí no se deben acercar personas, no se debe ingresar, no debe tocar. Porque si tú con un cable de alto voltaje ahí se hizo chicharrón. Entonces usted debe conocer eso. No se atraviese las estrechas blancas o la carretera cuando los semáforos están en verde, porque los vehículos van a toda velocidad. Y si agarran un cuerpo extraño en su carretera, lo van a levantar por metros. Y yo he visto morir personas levantadas hasta 3 veces por el mismo vehículo. ¿Por qué? Porque hay leyes, porque hay cosas peligrosas que nosotros debemos conocer. Entonces, ¿cómo puedo vivir con temor de Dios si no sé a qué cosas debo tenerle temor? ¿Cuáles son las cosas que me llevan a mí a vivir en temor hacia Dios? Que yo no debo transgredirlas. Decía en la plaza que uno de los problemas de los seres humanos es la transgresión de las leyes de Dios. Porque Dios nos creó y al crearnos Él nos dio leyes para que nosotros aprendiéramos a conducirnos. Al ser humano le dio leyes morales, físicas y espirituales. Ahora el mundo es parte de esas leyes físicas, de esas leyes morales y de esas leyes espirituales. Claro que las espirituales no las obedece. ¿Por qué? Porque están apartados sin Dios. Pero las leyes físicas son las que gobiernan el mundo físico. ¿No es verdad? Y las leyes morales, hermano, son las que nos generan problemas sociales. Por eso hay personas en las cárceles,
Por eso hay enemistad con el vecino, por eso hay enemistades en las iglesias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transgresión de las leyes morales, que si las ponemos en práctica nos ayudan a tener paz con todas las personas que están a nuestro alrededor, a respetar las autoridades, a respetar leyes, a respetar todo. Entonces, cuando el hombre no transgrede, entonces es feliz. Pero cuando el hombre transgrede la ley, es infeliz. Y no se puede esconder el pecado, no se puede buscar otros medios. ¿Por qué? Porque ese pecado está al descubierto, y aunque el hombre busque solucionar, que en este caso usa la religión para apaciguar su conciencia, y los evangélicos usamos también la religión, porque la vida de un cristiano tiene que ser una vida de discípulo, con una constancia de entrega y servicio a Dios, no dominical, no quincenal ni mensual. No acercarme a la iglesia cuando hay una enfermedad o hay una necesidad, o para que mi familia esté tranquila voy a ir a la iglesia. Eso es religiosidad y no produce nada. Simple y sencillamente a veces se hace para apaciguar la conciencia, ¿verdad? Que le obliga, porque hay un sentido de culpa en el alma del hombre, que es el pecado. Mas solo Cristo Jesús puede aliviar esa carga y ese dolor. Entonces, ¿cómo puedo vivir temeroso de Dios, pero no entiendo lo que leo? Hermano, yo soy el pastor de ustedes, y hay cosas que leo y no las entiendo. Así es que si hay cosas que leo y no las entiendo, me da derecho a pensar que hay muchas cosas que también ustedes leen y no entienden. Entonces esto debe ser nuestra preocupación, y por eso les dije, esta demanda de Felipe al etíope, entiende lo que lee, debe ser la preocupación de cada pastor. Y es mi preocupación, por eso le digo, estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque es mi preocupación. ¿Para qué lo voy a tener acá todos los domingos y cuando Cristo venga nos perdamos? No nos salvemos. Porque el temor de Dios me lleva a cómo comportarme con mi vecino, a cómo reaccionar a una provocación, a cómo resolver un conflicto en mi matrimonio, en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo, sin alterarme. Porque toda alteración lleva ¿a qué? A perder el temor a Dios. Pero para no alterarme yo debo conocer los principios, las leyes de Dios, hasta dónde yo puedo hacer, qué es lo que debo hacer, y esas son las que me permiten a que Dios esté conmigo y de que Dios me ayude a resolver todas las cosas. Y esa es la vida en temor a Dios. Pero no se puede vivir en temor a Dios y no conocer la palabra de Dios. Y especialmente cuando digo no conocer, no entender el contexto. Entonces hermanos, la Biblia no sea leída y no sea explicada y entendida, tendremos miles y miles de etíopes sentados siempre en las congregaciones. Porque la Biblia debe ser leída y explicada. Y cuando se explica, debe ser entendida. Por eso que es una mala expresión cuando un enseñante o un predicador o alguien que está delante dice: ¿me entiende? ¿Me entiende? No, ¿me explico, hermano? O sea, le estoy preguntando, ¿logro transmitir el mensaje? Ayer hablaba con los maestros, le digo: a ver, hermanos, ¿qué inquietudes tienen para este nuevo año? Y hablaban después un resumen de todo el año que ustedes han hecho, y todos aportaron, ¿verdad?, sus palabras muy lindas. Dentro de todos esos resumen estaba el interés que ellos tienen por transmitir la verdad de Dios. Y decía uno de ellos, dice: mi preocupación es, decía uno, cómo sacarle la mentalidad equivocada que traen doctrinalmente. Dice que es el desafío más grande,
Porque todos vienen con muchas ideas acá, porque lo agarraron del internet, porque lo aprendieron en su iglesia, pero todos no es un estudio sistemático, sino que son temas que ellos estudian y hablan y creen que ese es todo el conocimiento de la Biblia. Y entonces el primer desafío es cómo sacarle esas ideas de la cabeza y llevarlo a que se incline a seguir a Cristo. Otro maestro decía: es mi tiempo, mi dedicación, porque quiero preparar, dice, la enseñanza, y quiero que cada alumno se lleve lo que yo quiero que se lleve, basado en el estudio de la palabra de Dios. Y eso es lindo, porque hay escuelas acá, repito, donde están poniendo profesionales y hay doctores, hay abogados, pero ellos no son ni teólogos. Y aparte de eso, lo hacen por salario. Y ustedes se van a encontrar con grandes maestros por salario, que a ellos no les importa, ellos van, se paran, dan su clase y chao. Pero el maestro debe tener un interés de poder transmitir lo de Dios y sondear si el alumnado se está llevando lo que él quiere transmitirle. Ese es el propósito. Es como por eso es que, aunque en la predicación, ¿sabían qué es la predicación? La predicación es un arte. Y la predicación tiene un argumento a tocar, y en el desarrollo de la predicación se tiene que llegar a la conclusión de ese argumento. Por eso es que es un arte, porque se debe explicar. Y el oyente al final debe saber qué es lo que el predicador quería transmitir, si lo dio o no lo dio. ¿Alguna vez ha salido de nuestra iglesia sin saber a dónde aterrizamos? Es importante que el que oye la palabra de Dios capte el tema del argumento, y que el que logre captarlo todo, porque esa es la esencia de lo que el expositor quiere que esa persona se lleve en su corazón. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de la importancia de la enseñanza, ¿verdad? Cómo comprender la palabra de Dios. Entonces, debe ser leída la palabra, debe ser explicada y luego debe ser entendida. No solo explicada, sino, ¿entiendes? 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 Así que hay una urgencia, hermano, de estudiar y de entender el consejo de la palabra de Dios. Según estos versículos, esta historia del etíope nos muestra una urgencia, y la respuesta misma del etíope nos muestra una urgencia, hermano, de estudiar el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué urgencia? Porque es importante en la conversión y en el crecimiento. Escúcheme esto, es importante en la conversión y en el crecimiento. ¿Por qué? Porque en la conversión dice que ¿de dónde nace la conversión? ¿No sabe? Sí, cada rato lo mencionan en la fe. La salvación es aceptar una fe, mas la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Entonces, para que las personas se conviertan, debe haber un expositor de la palabra de Dios. Usted ve que cuando vamos a evangelizar hacemos un relajo, ¿verdad? Una mezcla de discurso. Son pocos los predicadores que agarran un argumento y lo desmenuzan todo a fin de que el oyente tenga eso que quiere dar. Pero la mayoría de predicadores en las plazas y donde evangelizamos hablamos un poco de todo. Es como la comida salvadoreña. No, hay comida rica en El Salvador, pero ya por cultura, al menos donde yo crecí, ¿verdad? La gente está ahí haciendo cosas, conversando y dice: ¡ay! Ya son las 2 de la tarde, hora de almuerzo, ¿y hoy qué comemos? Dice: vamos, lo que sea.
Y ahí agarran arroz, frijoles, queso, chorizo, huevo y hacen un revoltijo y ¡pah! Acá está. Dijo un italiano, les enseño yo a comer, dijo. Separe carne de verdura, separe todo para sentirle el sabor a cada ingrediente. Esa es la comida europea, por eso viene separada en plato. ¿Por qué? Porque se le debe sentir el sabor a cada ingrediente. Pero nuestra cultura latinoamericana no, ¿verdad? Es todo un solo plato. ¿Qué sabor tiene? A nada. Pero es buena y es la mejor. ¿Cuál mejor, hermanos? Entonces, ¿por qué hacemos ese revoltijo, hermanos? Es porque a veces no estamos preparados para poder desarrollar o argumentar un texto de la Biblia. Y hay personas que se quedan oyendo y después se van. Pero hay otros, porque hay personas muy estudiosas y les gusta escuchar y a ellos les gusta seguir un argumento, ¿verdad? Para poder entenderlo. Y ese debe ser el interés de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque la conversión está basada en el anuncio de la palabra de Dios. Pero anunciarla bien. Hay que anunciarla bien. Ahora, y en el crecimiento, ¿verdad? Vea qué urgencia de estudiar la palabra, porque, hermano, tiene una gran influencia, le dije, en la conversión y en el crecimiento del cristiano, porque el crecimiento depende de la instrucción. O sea, la conversión depende de que me hayan dado bien el mensaje. Entonces estaba estudiando cómo enfrentar los testigos de Jehová. Y hay un expositor explicando, ¿verdad? Entonces le dice, explíqueme. Ok, ustedes, ok. Digo, quiero que me expliquen el evangelio. Y ellos se le explican el evangelio. Dice, no es mucha molestia que les pida que me lo repitan de nuevo. Y ellos explican su plan, ¿verdad? Ustedes saben que ellos se deben a la atalaya y a su Biblia y todo, ¿ok? Dice, si como yo ya les escuché, hoy ustedes me permiten que les explique el evangelio como yo lo entiendo. Y él comienza pues a basarse en Jesús, ¿verdad? Porque al final él les dice, ¿y qué necesito yo para ser salvo? Dice, a Jesús. Ah, pero en el evangelio que ustedes me presentaron no mencionan a Jesús. Entonces, ¿pero qué le quiero llevar? A un comentario que llega ahí de una persona que dice, yo no soy católico, no soy evangélico, pero dice, soy cristiano. Creo en Jesús y lucho todos los días con mi familia, dice, por agradar al Señor. Y creo, dice, que ustedes no deberían estar haciendo división, esto de acá, de allá, dice, porque todos deberíamos de respetar el credo de fe que tiene cada religión. ¿Qué concepto más equivocado? Y ese comentario de esa persona, hermano, lo exponen hasta cristianos evangélicos de iglesias que creen que en cualquier iglesia que vayan basta que diga ahí evangélica, y algunos todavía buscan pentecostal, porque creen que el movimiento y los dones y todo eso a ellos los está llevando a ser una iglesia buena, sana, en crecimiento y salva. Y no es verdad. No es verdad. ¿Sabe qué es lo que me da un crecimiento sano? El conocimiento de la Escritura. Es importante la iglesia donde va, es importante el líder principal que usted tiene o los líderes que le ayudan a crecer, es importante todas esas personas con quien usted se relaciona, pero el fundamento, la instrucción, la doctrina es la palabra de Dios. Es la que me hace crecer. Si usted se pone a los pies de una persona para que esa persona le haga crecer, debe saber si esa persona está fundamentada sanamente en la doctrina de la palabra de Dios. Porque si no, no crece sano, crece torcido. Allá le llamamos nosotros a los árboles que crecen, árboles fructíferos que crecen y no dan fruto, y van con un follaje, hermano, y una estatura, ¿verdad? Nosotros le llamamos milpa al choclo en nuestro país,
Y cuando esa milpa crece, no está verde y alta, y hoy vamos a tener tremendos elotes. Y cuando dan así, y unas ni dan, porque se fue en vicio. Se puede crecer en volumen, se puede crecer en tanta cosa, hermano, pero eso no es el verdadero crecimiento del cristiano, porque el verdadero crecimiento tiene que identificarse en la vida, en la conducta sana de esa persona. Muy sana, muy premeditado para hablar. Sabe qué hablar, cuándo hablar y dónde hablar. Es parte del crecimiento sano. Entonces, esa es la importancia que la Biblia nos muestra en este caso, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Le dije porque influye mucho en la conversión y en el crecimiento del cristiano. ¿Cuánta gente se está convirtiendo al islamismo? ¿Cuánta gente se está convirtiendo al budismo? ¿Cuántas personas se están convirtiendo al catolicismo? O a otras religiones se están convirtiendo con un mensaje errado. Y nosotros hacemos fatiga para que se conviertan. Y aparte de que se convierten pocos, no nos preocupamos por presentar un mensaje sano, como la Escritura lo presenta. Y luego, la importancia de la instrucción para mi crecimiento. ¿A usted le interesa la instrucción? A mí me interesa la mía. Como líder me interesa, aunque la suya. Pero no es otra persona estar pensando a que yo me instruya, no. Vea, otra cosita importante que vamos a ver acá, porque podemos encontrar por lo menos 4 revelaciones importantes en esta historia, y una de ellas es la urgencia divina que entendemos cuando leemos esta porción. Vea lo que dice el versículo 26, ahí donde estamos. Aparece, porque es una urgencia, hermano, que no es un interés solamente de los pastores o de los líderes, es un interés de Dios. O sea, a Dios le preocupa, a Dios se le urge que los cristianos estudien la Biblia. Desde el inicio de la creación. Por eso lo leemos en los primeros libros. Y enséñale al niño por la calle cuando sale, átale, dice, en las manos, en las puertas, en los postes de la casa. Instrúyele, enséñale esta palabra, porque hay una preocupación porque el niño conozca la doctrina a la cual se basa el temor a Dios. Y entonces dice que cuando leemos esto, es una preocupación divina de Dios. No tiene que ser de un hombre. El pastor quiere que nosotros estudiemos. No, mi misión es enseñarle. Pero dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay un hombre que va leyendo ahí, y hay un hombre que no entiende lo que va leyendo. Y ahora Dios envía un ángel. Usted sabe que los ángeles son mensajeros de Dios. Y llega donde Felipe y le da una orden, porque le dice: levántate. Y esas órdenes no admiten ni demora ni lentitud. No hay otra opción. Ahora yo quiero que esta mañana a usted le quede grabado en su mente, en su espíritu y en su corazón, que ¿de dónde nace el deseo de que nosotros estudiemos? De Dios. ¿Usted cree que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para tener una iglesia ignorante? No, primero reveló su palabra. Y Jesús mismo va a hacer hincapié en esto, en el estudio de las Escrituras. Y todo lo que Él hizo está basado en el cumplimiento de las Escrituras. Nada pudo haber sido hecho, ni puede ser hecho fuera de las Escrituras, de la palabra de Dios. El cumplimiento. Ahora hay un ángel, hermano, que está ahí y que da la orden para que estas personas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan ser salvas.
se le presenta. Vea lo que dice el versículo 29. El interés de Dios es que cada cristiano debe entender lo que está escrito. Cada cristiano. Con los jóvenes estudiamos más en los campamentos y es donde ellos van aprendiendo, porque sacan a luz los errores que escuchan en los viejos. Este año salió, por ejemplo, dice: ¿quién es la gran ramera? Los católicos, me dijo uno. ¿Quién le dijo eso? El internet y el YouTube que anda girando por todas partes. Eso no es verdad. Esas son posiciones de los hombres que han llegado a determinar eso, pero no es verdad. Ahora dice: y el tío de Esther, que era Mardoqueo. Y yo le digo: ¿dónde dice la Biblia que Mardoqueo era tío de Esther? Y dice: ahí estaba. Dice que no era tío, era primo. Pero hay posturas que la gente solo por escuchar lo toma y dice: es esto, y no van al contexto de la Biblia. La vez pasada les decía todo eso, ¿verdad? De las mentiras que la gente se cree pensando que son bíblicas. ¿Se recuerdan del cojo que sentaba en el templo La Hermosa? No ha existido un templo La Hermosa. Solo existieron 2 templos. Había una puerta que se llamaba la puerta La Hermosa, pero no era el templo. Pero así nosotros, hermanos, afirmamos cosas, ¿verdad? Y las hojas de los árboles no se mueven si no es por la voluntad de Dios, así está escrito. Tampoco es verdad. Eso solamente es una metáfora para hablar de la soberanía de Dios. Entonces hay una variedad de cosas, hermano, que los cristianos andamos afirmando solo porque lo escuchamos. Cuidado con enseñanzas del internet, cuidado con mensajes de YouTube, cuidado con todo lo que la gente dice. Vaya a la escritura a ver si es verdad. Y se va a dar cuenta que no existen. Dicen que los cristianos que usamos este candado, este tipo de corte de barba así, no vamos al cielo. Amén, dicen muchos. ¿Eso quién dijo esa bayuncada locura? ¿Quién le ha dicho eso, hermano? O sea, la gente opina un montón, una cantidad de tonteras, porque son tonteras en la mente, en una mente que no ocupa el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay un montón de cosas. La vez pasada le dije al hombre que ya solo le quedaba una mano y está pidiendo que se la corten, porque ya se había cortado la otra y se había cortado los 2 pies. ¿Por qué? Porque es mejor entrar cojo y manco al cielo si son unas interpretaciones diabólicas. Porque la gente cree que haciendo eso, no. Todo el mensaje de Jesús está basado en la integridad del alma del hombre. Son metafóricas. Tienen un asentamiento espiritual al cual nosotros tenemos que ir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Y acá encontramos otro, dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Entonces vea, ¿por qué es una demanda? ¿Por qué Dios lo ve como una necesidad divina de que el cristiano estudie la palabra? Primero envió un ángel. A usted no le envió un ángel, me envió a mí. Y luego hay un intervento del Espíritu Santo. El Espíritu dijo a Felipe hacer, hermano, si con estos 2 testigos ya usted no quiere estudiar la Biblia, yo no sé qué va a hacer. Pero acá dice que Dios está tan involucrado porque hay ángeles interesados, enviados por Dios, para exigirnos. Cuando ve el deseo en el corazón de una persona que quiere aprender. ¿Sabe cuántas veces le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué me has mandado a hacer cosas que hoy me encuentro en apuro, que no hallo cómo hacerlas funcionar? Decía ayer a los maestros: ¿cómo están sus expectativas? Nosotros con ganas, nosotros acá. Yo le digo: todo lo que ustedes dicen ayudan
a mi fe, porque yo tengo la última palabra como líder de decir, ¿seguimos con ese instituto o cerramos ese instituto? Entonces cada año es una preocupación, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, Señor, otro desafío, hay que pagar cuentas, hay que hacer esto, hay que hacerle publicidad, hay que ver que los maestros cómo están, seguimos o no seguimos. A veces me canso de una cosa y otra, y digo, Señor, pero ¿para qué me mandaste a abrir esto? Y acá hay una respuesta, ¿sabe por qué? Para usted. Porque donde Dios ve una necesidad de una persona que sí quiere saber la interpretación de eso, entonces Dios se interesa. Porque ahí iba el etíope, hermanos, leyendo, pero no entendía nada. Y Dios tuvo que enviar un ángel. Porque Felipe había sido un diácono, un servidor de la iglesia, pero hoy era un pastor, un evangelista, pero de seguro iba preocupado en otra cosa, y tiene que ser Dios a intervenir. ¿Usted cree que hay pastores con visión de abrir escuelas bíblicas? No. Hoy la mayoría de pastores están interesados en fundar una buena iglesia y que les dé plata y basta. Dejar de trabajar y tener el sueldo tranquilo. Por eso usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué quiere ser pastor? Dice. Claro, porque si es un pastor asalariado no cuesta nada, pero si es un pastor que se preocupa por la obra de Dios, se va a morir de un infarto. Quizás yo no cumplo el 100% ser pastor, pero si usted un día pudiera entrar a mi cabeza, usted se diera cuenta el conflicto y la preocupación que hay acá a las 24 horas. No es fácil. A veces nosotros servimos y terminamos una actividad. Nosotros terminamos una actividad el viernes, gloria a Dios. ¿A dónde vamos? Dicen los líderes, a descansar. No, yo a las 9 de la mañana tenía reunión con maestros de la escuela bíblica. Y hoy vamos con la escuela bíblica. Ayer me decía la Viole, ya este es el último día, dice, ya terminan las inscripciones de la IBEA, y después dice, vamos con el viaje a Israel. O sea, hay una actividad, hermanos, y hay cosas de Dios que nosotros tenemos que estar viendo, y es una locura, ni se le cruce en la cabeza ser pastor. Aunque Pablo dijo, anhela los mejores dones, pero asegúrese que vengan de Dios. Y si no consulte con otros pastores, le van a dar cuenta, le van a decir, no, quédese tranquilo, hermano, quédese tranquilo. Miren, nosotros tenemos pastores filiales y ahí no hayan que hacer a veces. Yo, por la misericordia de Dios, ya llevo casi 20 años acá, por la misericordia de Dios. Y yo ya le estoy anunciando que no espere que yo voy a estar viejito acá lidiando con usted. Y yo no, hermano. Dios me libre de todo eso. Claro que voy a seguir hasta donde Dios quiera, pero yo ya quisiera estar por allá en una casa de campo viéndolos de lejos a ustedes, viniéndolo a visitar un y tanto, ¿no? Pues no es fácil, hermano, pero hay que aceptar la voluntad de Dios. Es hasta donde Él nos lleve. Amén. Porque los pastores también se pueden jubilar. Los pastores, eso es antibíblico. Bueno, la Biblia dice que hasta los 50 años, y yo los cumplo ya en octubre. Así que entre unos pocos días y ya no me verán. Entonces vea, este intervento de Dios, el interés, ¿verdad?, del Espíritu Santo le da la orden a Felipe, le dice, acércate. Acércate. Todo eso es importante. Otro puntito, vamos, versículo 28, rapidito, hermanos. Le dije que es una urgencia divina
para que podamos entender lo que leamos. Dios está interesado, envió su ángel, intervino el Espíritu Santo y hizo que Felipe se acercara a este hombre. Es también un interés individual. Y yo voy a cerrar acá. El interés individual para entender lo que se lee. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Vea qué lindo esto. De viaje, pero llevaba su Biblia. Ahora, quiero contarle algo. Hoy en nuestro tiempo todos tenemos una Biblia, todos tenemos acceso, tanto así que se ha levantado hasta una doctrina que si usted no carga su Biblia, usted no es buen cristiano. Debe andar su sobaquera ahí, aunque no entienda lo que dice, pues son doctrinas equivocadas, ¿verdad? Porque hoy la Biblia dice, yo no voy a la iglesia porque los jóvenes ahí están con su celular. Claro, es que la Biblia hoy es electrónica, basta que no estén chateando. Ay, no, eso es del diablo. Tienen que tener su Biblia de 1 metro cuadrado. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Dónde está escrito? Dios lo determinó así. Bueno, cuando Dios decidió hacer al hombre no existía el papel ni el pergamino, y todo se ha ido evolucionando, y hoy en nuestros tiempos el papel ya va quedando atrás porque hoy viene lo electrónico. Entonces vea qué importante todo eso. Entonces, pero dice, entonces no era como los tiempos de hoy. Aparte de eso, no existían librerías cristianas evangélicas. Ni tampoco usted llegaba a Jerusalén y decía, a ver, dice, ¿dónde está la literatura bíblica? No existía. Entonces existían, hermanos, los retazos de pergamina donde estaban escritas porciones de la Biblia. Quizás las podemos considerar, ver hoy como una tarjeta postal donde hay un versículo escrito, ¿verdad? Pero este hombre que era temeroso de Dios se interesó, porque usted va de turista y lo primero que hace es comprar un recuerdito de la catedral católica que hay allí. Sí, la gente va de acá para sus países y llevan una postal del Duomo. ¿Para qué, pues? O sea, ¿qué le importa a usted el Duomo? Ahora, si es un arquitecto y quiere contemplar la arquitectura, vaya a hacer imágenes por dentro y todo eso, pero ¿qué le importa la imagen de usted? O el paisaje. Y la gente donde quiera que va siempre, ¿verdad? Hoy nos volvemos loquitos, hoy parecemos bambinos, niños, con estas cámaras hoy por todo. Y decimos, locuras. Ay, a mí esas cosas me dan. Porque usted quiere saber cómo es ese lugar, vaya a internet y ahí está la postal, bien, una imagen que la hizo un fotógrafo profesional. Pero yo quiero sentirme ahí, bueno, agarre la suya, móntela encima, que también hay programas para que usted pueda. Y se solucionó todo. Pero bueno, viva su vida como quiera. Pero este hombre se interesa, más que hacerse un selfie o comprarse algo de llevar de recuerdo, él estaba interesado en tener una porción de la Biblia. Gloria a Dios. Porque todavía hay hermanos con Biblias de 1.50. ¿Y cuánto cuesta una Biblia de esa bonita, hermano? 40 euros. Ay, santo Dios, qué cara. Pero si casi cuesta igual, hermano, que un pollo a la brasa allá en el hornero, cambiemos, ¿no? O brisas del Perú. 35, 40 euros. Usted se está sentado comiendo un pollo que pudo comprarse una Biblia. Hoy cada vez que vaya a ver un pollo de eso, va a haber una Biblia. Biblia linda, con concordancia, con estudios, con interpretación, que le pueden ayudar para comprender mejor la Biblia. Gente que se ha preparado para eso, hermanos. Vea qué importante. Pero este hombre no fue a Jerusalén para traer cualquier recuerdito, sino que fue y compró esta parte porque le importaba la Biblia. Qué interesante que los cristianos nos interesen leer parte
de la Escritura. Por eso es un interés individual, hermano. Y va de retorno, dice la Escritura, a casa, leyendo la Escritura. Ninguna lectura debería sustituir la palabra divina. Nosotros podemos leer cualquier clase de libro, pero nunca olvide de dedicarle tiempo a la Biblia. Aunque en sus viajes, aunque cambia de lugar de trabajo para el otro, usted debe ir siempre leyendo su Biblia. Use ese celular, ahí hay Biblias electrónicas que se le pueden descargar en cualquier versión y en cualquier lengua. Usted la puede tener en inglés, italiano, francés, alemán, español, quechua, de todo. Para que usted pueda leer. Entonces, todos tenemos acceso a esa Biblia. ¿Y cuál es el interés de leer la Biblia, hermano? No es solamente la búsqueda de una revelación, porque hay cristianos que se acercan a la Biblia solo para buscar una revelación. Pero antes de que Dios nos revele algo, ¿por qué no entender la interpretación? Lo que ha dañado la iglesia es una iglesia que ignora la interpretación de la Biblia y busca solo revelación. ¿Para qué quiero que Dios me revele cosas que no están escritas si todavía no logro luchar ni con las que están escritas? Necesito la interpretación de la palabra de Dios. Versículo 34. ¿Qué es lo que hacía? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas. Yo voy a terminar este argumento, esta prédica, y yo quiero que los hermanos se vayan a acercar allá donde están inscribiendo para estudiar y le digan a la Viole: le ruego que me inscriba. No, porque a mí me ha tocado andar rogando a algunos. Y el bien no es para mí. Es el interés del individuo. Él le pide a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta. No, porque hoy se le atribuye la escritura muchas cosas. No dice, habla de sí mismo, o sea, de Isaías, o habla de algún otro. Pero enséñame, por favor. Vea qué importante, hermano, la curiosidad por saber el contenido de lo que estaba leyendo. Eso tiene que ver con la importancia que cada cristiano le da al estudio de la Biblia. Y que es lindo ver hombres y mujeres que tienen una pasión por estudiar la Biblia, porque afirman su fe y su crecimiento. Queremos tener una iglesia crecida, una iglesia sana. Tienen que ser hombres y mujeres que tienen una pasión. Dije pasión, porque sin pasión, entonces vamos a dejar siempre las cosas a media, todo lo que iniciemos. Porque no hay dinero, porque no hay trabajo, porque ya me cansé. Hay hermanos que dicen: hoy no puedo, el próximo año voy a estar mejor. ¿Quién te dice que vas a estar mejor el próximo año? Puedes estar peor. Entonces, si hoy oyes, hoy debes hacerlo. Es parte del interés, parte de la pasión, hermanos. Juan capítulo 17 y versículo 17. Yo voy a cerrar acá. Póngase de pie. Acá vemos un intervento de Jesús. Y lea esos versículos usted, porque hablando del interés que cada cristiano debe tener por el conocimiento de la palabra de Dios, Jesús está orando por sus discípulos. Es parte de la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y cuando habla de discípulos, dice que no ora solamente por ellos, sino por aquellos que tenían que ser alcanzados por la predicación de estos discípulos. Entonces, en resumen, Jesús está orando por toda la iglesia naciente y aún la iglesia de la actualidad. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es parte de la oración de Jesús. Santifícalos
en tu verdad. Imagínense que hasta para la santificación se necesita el conocimiento de la palabra de Dios, porque la santificación es la práctica de todos los principios morales en la vida de los cristianos, más que espirituales, morales, porque la santificación tiene que ver con una vida de una buena conducta. ¿Quién es santo? Una persona que se conduce bien moralmente. Y cuando hablé de moralmente, le dije que no tiene problemas sociales, no tiene deudas, no anda huyendo de nadie, no tiene gente ofendida, no era porque le reclaman o porque le provocan. Trata la manera de tener paz con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, a pesar de lo que ellos puedan hacer. Pero ese margen de conducta es lo que hace a una persona santa. Entonces Jesús dijo: santifica la verdad. Solo la verdad de Dios es la que me puede ayudar a fortificar mi santidad, a ser fuerte para poder resistir a un mundo que me provoca, a un mundo que me pellizca cada rato y que quiere sacarme de mi casilla, de mis cabales, porque Satanás va a robar y a destruir. Lo que él quiere es ver cristianos manifestados como demonios, no como cristianos. Y cada vez que nosotros caemos en esa transgresión y reaccionamos y nos vemos feos. Cada vez que nos enojamos, hermano, nos vemos. Hoy quiero que regrese a su casa, vaya al espejo de su baño y ponga una cara de enojado. Bien enojado. Y así en italiano le digo: caspita, qué bruta facha. Qué lindo nos vemos cuando nos reímos. Por eso Dios quiere vernos así siempre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Jesús, esta mañana. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra solamente.